Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a otro video sobre la reforma judicial 2024. Mi nombre es Héctor Ibero, soy licenciado en Derecho y hoy pues vamos a comentar uno de los temas más, pues que más han llamado la atención de esta reforma al Poder Judicial de la Federación, y me refiero al tema de los promedios requeridos para ser ministras o ministros de la Corte o magistradas o magistrados de los tribunales colegiados o jueces y juezas de los juzgados de distrito. Como saben, bueno, pues lo que hemos escuchado en algunos medios de comunicación, pues es alrededor de las posiciones políticas del tema, pero pues yo me he dado a la tarea de hacer una serie de videos que los voy a dejar por aquí, en la que he analizado prácticamente con puntos y comas todos los artículos que incluye esta reforma. Lo he dividido en varias partes y los invito a que los consulten. Pero hoy en particular me voy a concentrar sobre el tema de los promedios requeridos para ser magistrados o magistradas o ministros y ministras de la Corte. Y bueno, como introducción, pues les puedo decir que actualmente, como está la redacción de la reforma, son más altos los requisitos para ser magistrado o magistrado de un tribunal colegiado o juez de distrito que para ser ministra o ministro de la Corte. Pero es un hecho que hay ya un requisito de tener un promedio mínimo en la licenciatura o en la maestría o en determinadas materias relacionadas con el cargo. Además, pues como lo vamos a ver, estas fracciones, estos artículos de la Constitución van a tener espacio para una interpretación muy amplia que pues podría prestarse a interpretaciones a modo. La verdad es que eso es lo que va a generar esto, interpretaciones a modo para favorecer o para perjudicar a determinadas personas. Y bueno, pues sin más introducción, vamos a leer lo que dicen estos artículos. En particular, los artículos que se refieren a este requisito de de los promedios son los artículos 95 y 97 de la Constitución, bueno, del decreto de reforma. Y bueno, pues aquí los tengo en pantalla para poderlos leer. Bien, pues primero vamos a ver lo que dice el artículo 95, este artículo 95 de la Constitución, que habla sobre los requisitos para poder ser ministra o ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y aquí, bueno, pues en esta fracción tercera, que es una fracción cuyo contenido, cuya redacción es nueva, pues se establece precisamente este requisito del promedio. Pero fíjense cómo la redacción de esta fracción tercera se va a prestar a muchas interpretaciones y pudiera ser interpretación a modo, de acuerdo con los intereses de aquellos que sean los órganos evaluadores, que después en otro video vamos a hablar de estos órganos evaluadores que se van a integrar en cada uno de los poderes que van a tener derecho a hacer propuestas para las candidaturas. Bien, pues aquí vamos a esta fracción tercera. Dice: será requisito para poder ser ministro o ministro de la Corte poseer el día de la publicación de la convocatoria señalada en la fracción 1 del artículo 96 de la Constitución, título profesional de licenciado en Derecho, expedido legalmente un promedio general de calificación de cuando menos 8 puntos o su equivalente y de 9 puntos o su equivalente en las materias relacionadas con el cargo al que se postula en la licenciatura, especialidad, maestría o doctorado, y práctica profesional de cuando menos 5 años en el ejercicio de la actividad jurídica. Entonces, esto, fíjense qué significa y qué complicado es entender a qué se refiere esto de el equivalente de 8 o 9 en las materias relacionadas con el cargo. A ver, yo pues lo primero que me pongo a pensar sobre esto pues es cuáles de las materias de la licenciatura o de la maestría serán las que están relacionadas con el cargo de ministra o ministro de la Corte. Es decir, las materias
las materias de introducción al derecho, la materia de derecho procesal civil, la materia de derecho procesal penal, es decir, cuál de las materias es la que se va a considerar como relacionada con el cargo. Ahora, también aquí parece que es muy permisiva esta redacción porque dice en las materias relacionadas con el cargo al que se postula en la licenciatura, especialidad, maestría o doctorado. Es decir, si le damos la interpretación más amplia, la más favorable a las personas que se postulen para el cargo de ministras o ministros, bastará con que tengan 8 o 9 puntos en cualquiera de las materias, en cualquiera de los estudios que haya realizado esta persona. Porque dice 8 puntos o su equivalente y de 9 puntos o su equivalente en las materias relacionadas con el cargo al que se postula en la licenciatura, especialidad, maestría o doctorado. Es decir, no es 8 puntos en la licenciatura y 9 en la maestría, no, es 8 puntos y 9 en cualquiera de estos grados de estudio que tenga la persona que se va a postular para ministra o ministro de la Corte. Y bueno, pues este otro requisito de práctica profesional de cuando menos 5 años. Pues bueno, vamos a pensarlo así. Si se va a permitir que personas que solo tengan el grado de licenciatura participen o puedan participar en esta elección de ministras y ministros, pues estamos hablando de personas con 26, en caso de que se hayan recibido de 21 años, de 22, si salieron de 22 años a los 27 ya podrían ser postuladas al cargo de ministras y ministros de la Corte. Es decir, se reduce mucho el tiempo mínimo de práctica jurídica y además dice en el ejercicio de la actividad jurídica. No dice con carrera judicial, que haya tenido un tiempo mínimo de trabajo en actividades relacionadas con los juzgadores de 5 años. Es decir, puede ser alguien que haya tenido actividad jurídica en un hospital, que haya sido el jurídico de un hospital o que haya sido el jurídico de una empresa privada, que haya sido el jurídico en su despacho particular. Es decir, son 5 años en ejercicio de la actividad jurídica y bueno, pues podría ser en cualquier tipo de actividad jurídica, aun cuando esta actividad jurídica no tenga nada relacionado con la actividad de un juzgador o de una juzgadora. Pero bueno, pues así está ahora la redacción de este artículo 95. Pero todavía más sorprendente es que los requisitos para ser magistradas o magistrados de los tribunales colegiados son más altos que los requisitos para ser ministra o ministro de la Corte. ¿Por qué lo digo así? Porque el artículo 97 dice magistradas y magistrados de circuito, así como las juezas y jueces de distrito durarán en su encargo 9 años, podrán ser reelectos, etcétera, etcétera. Y dice, para ser magistrada o magistrado de circuito, así como jueza o juez de distrito, se necesita contar al día de la publicación de la convocatoria señalada en la fracción 1 del 96 de esta Constitución, título de licenciatura y haber obtenido un promedio general de calificación de cuando menos 8 o su equivalente y de 9 puntos o su equivalente en las materias relacionadas con el cargo al que se postula en la licenciatura, especialidad, maestría o doctorado. Es decir, nuevamente nos encontramos con este requisito del promedio general. Pero fíjense, haber obtenido un promedio general de calificación de cuando menos 8 su equivalente y 9 puntos su equivalente en las materias relacionadas con el encargo. ¿Sí? Y acá
dice un poco diferente. 8 es su equivalente y de 9 puntos es su equivalente en las materias relacionadas. Aquí dice en las materias relacionadas con el encargo de ministra o ministro. Pero acá en el 97 dice cuando menos 8 puntos o su equivalente y 9 puntos o su equivalente en las materias. Dice haber obtenido un promedio general de calificación. Es decir, para el tema de las magistradas y los magistrados, de los jueces o las juezas y jueces de distrito, lo que se requiere es un promedio general de calificación en determinadas materias. Mientras que para el cargo de ministras y ministros, 9 puntos o su equivalente en las materias. Es decir, aquí no va a haber un promedio. Solo es necesario demostrar una calificación de 8 o de 9 puntos en las materias. Y acá en el cargo de magistradas o magistrados se necesita haber obtenido un promedio. Es decir, no son los mismos requisitos. Para uno es una calificación, para otros es un promedio, pero definitivamente lo que vemos pues es que es más fácil ser ministra o ministro de la Corte, pues porque es necesario tener nada más una calificación con 8 o con 9 en cualquiera de los niveles educativos que se hayan cursado en la licenciatura, después de la licenciatura de una abogada o un abogado, pero para ser magistradas o magistrados, juezas o jueces de distrito, hay que mantener un promedio. No es necesario nada más una materia, sino que hay que promediar las materias relacionadas con el cargo. Es decir, no basta con un golpe de suerte, sino que hay que tener un promedio de calificación superior. ¿Ustedes qué opinan sobre este requisito? ¿Creen que está bien? ¿Creen que está mal? ¿Creen que se equivocaron las personas que iban a redactar estos artículos? ¿O qué habrá pasado? Yo pues les agradezco si han llegado hasta este punto del video. Les pido por favor que me regalen un like, que compartan esta información y si son tan amables de seguir escuchando información relacionada con este y otros temas jurídicos, pues que se suscriban a mi canal. Mi nombre es Héctor Iberos, me dio gusto saludarlas y saludarlos. Nos vemos en la próxima.